Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, bienvenidos a su canal Desafío Moria. Es un gozo y un placer poder una vez más estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Esta vez continuando con la temática de 95 tesis de fe, y hoy traemos una tesis bien interesante, bien importante. Por favor, no se la pierda, porque estamos hablando de salvación por gracia, salvación por fe, justificación por la fe. Vamos adelante y voy a invitarles a que por favor no se despeguen de este video. Vamos a orar. Oremos. Maravilloso Señor, te damos gracias por tu amor, por tus bondades, por tus cuidados, porque cada día estás con nosotros, Señor, y envías a tu Santo Espíritu para iluminar nuestro caminar. Permite, Señor, que tu presencia permee nuestra mente y nuestro corazón. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, así que continuamos con nuestra temática. 95 tesis de fe. Y la tesis para hoy dice: el único modo de encontrar la justicia consiste en acudir a Jesús. El único modo de encontrar justicia es acudir a Jesús. ¿Y por qué a Jesús? Porque ya nosotros hemos descubierto en las tesis anteriores que solo Cristo Jesús es justicia y es el único que puede darnos justicia a nosotros. Así que vamos avanzando porque esta temática es súper linda. Miren lo que sigue diciendo aquí. Si alguna vez esperamos tener éxito en cualquier clase de negocio, necesitamos comprender ciertos requerimientos básicos. Primero, no se puede hacer pan sin harina. Segundo, no se puede hacer funcionar un banco sin dinero. Y tercero, es imposible producir lana si no se tiene ovejas. Noten algo importante, porque es que para poder tener éxito en lo que nosotros querramos emprender, necesitamos tener conocimientos básicos. Y de pronto usted se pregunta, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con el cristianismo? ¿Eso qué tiene que ver con mi parte espiritual, con mi vida espiritual? Bueno, pues resulta que en la vida espiritual nosotros necesitamos tener conocimientos básicos en lo que nosotros creemos. Les voy a dar un ejemplo rápido y sencillo. Nosotros creemos que la palabra del Señor es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios y todo lo que en ella hay escrita es el mensaje de Dios para nosotros. Así que esta es nuestra herramienta base, y no solo base, sino única y suprema. Sobre ella nosotros nos basamos para poder hablar de Dios, del reino de los cielos y de todo lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra norma de fe. Aquí está, en esto creemos. Esa es la base mínima que nosotros necesitamos tener para poder ser cristianos, es leer la Biblia. ¿Leer la Biblia con qué fin? Con el fin de conocer a Jesús. Porque ¿de qué me sirve a mí ser cristiano si no represento a Cristo, si no sigo a Cristo, si no me parezco a Él? Bueno, sigamos avanzando. Noten algo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por alto durante años los principios básicos, los fundamentales para ser cristianos? ¿Saben qué? Muchas veces nosotros no representamos a Cristo porque no nos interesamos por conocer lo básico. Saben que muchas veces simplemente vamos a una congregación religiosa porque me gustó cómo cantan, cómo alaban, porque me gustó que allá todo el tiempo están diciendo que somos bendecidos. Y, estoy yendo a un lugar por gusto, pero estoy yendo porque tengo un conocimiento básico de lo que significa el cristianismo, de lo que eso representa. Yo me estoy comprometiendo a qué. Debemos tener eso en cuenta. Pero lo siguiente: hemos andado en busca de la justicia, pero no hemos sabido cómo obtenerla. Solo hemos logrado descubrir cuán frustrante resulta tratar de ser cristiano sin comprender cómo lograrlo. Yo soy cristiano.
yo soy cristiano. Y todo el tiempo yo estoy tratando de avanzar hacia Cristo y hacia el reino de los cielos. Pero saben que más que hacia Cristo, nosotros casi siempre tenemos puesta nuestra mente y nuestros objetivos es en el reino de los cielos. Entonces todo el tiempo yo estoy pensando en hacer qué para poder ir al reino de los cielos. ¿Qué necesito yo para ir al reino de los cielos? Fue lo que un día un hombre rico se preguntó, ¿no? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito? Pero ese qué necesito me lleva a mí a hacer y a perder de vista a Cristo. Esto ya lo vimos en una tesis anterior. Pero entonces, toda la vida nosotros hemos vivido desenfocados realmente de lo que es y de lo que significa ser cristiano, ser hijo de Dios y alcanzar la salvación o la justificación. Noten algo. Los reporteros emplean ciertas preguntas para el desarrollo de una noticia. Estas preguntas también las podemos responder para el desarrollo de mi vida cristiana o de nuestra vida cristiana. Los reporteros, para poder cubrir una noticia, siempre se hacen preguntas. Y esas preguntas los llevan a una conclusión. Bueno, pues esas mismas preguntas nos sirven a nosotros para poder concluir hoy, por medio de esa tesis, ¿dónde podemos alcanzar justicia? Vamos con la primera pregunta. Y miren lo que dice la primera pregunta. ¿Qué? Siempre nos resulta fácil hablar sobre el qué de la vida cristiana, porque crecimos con ese qué. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer para ser aceptado como cristiano y para ser salvo? Y saben que esta declaración definitivamente es que es muy nuestra, es tan allegada a nosotros, porque nosotros siempre decimos, bueno, ¿yo qué debo hacer para pertenecer a esta iglesia? ¿Yo qué debo hacer para que pues los hermanos de esta congregación me consideren como una persona grata? ¿Qué debo hacer para alcanzar mi salvación? ¿Qué debo hacer? Y todo el tiempo estoy pensando en lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer? Y no solamente qué debo hacer, sino qué no debo hacer. ¿Qué debo hacer? Existen una cantidad de normativas. Entonces, para poder pertenecer a la iglesia de Cristo, entonces yo debo ir cada vez que se hace reunión o culto. Debo llegar allí a tiempo. Mi vestimenta debe ser conforme y al lugar. Entonces debo irme bien arregladito, bien bonito. El cabello lo debo tener bien arregladito. XY. Hay diferentes normas y nosotros estamos llenos de normas. Ahora, nuestra preocupación mayor es ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿No? Y allí entonces comenzamos a hacer muchas cosas. No hagas esto, porque si haces esto te estás alejando del amor de Dios y de la vida eterna. Entonces todo lo hemos basado en el hacer, en el qué. ¿Qué hago, qué no hago? ¿Qué hago, qué no hago? ¡Wow! ¡Qué difícil es! Porque muchas personas fácilmente se cansan rápido de lo que, del qué hacer o qué no hacer. ¿Qué hay de malo en esto? ¿Y qué hay de malo en aquello? Y saben que con esto yo luché muchísimo. Cuando estaba en casa de mis padres, yo todo el tiempo les decía, pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo de ir con unos amigos y vamos a pasar un rato agradable? ¿Qué hay de malo es estar en una discoteca? ¿Qué hay de malo en cantar esta canción o esta música? ¿Qué hay de malo en qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Y todo el tiempo yo los bombardeaba con ese ¿qué hay de malo? ¿No? Así que el qué definitivamente ha venido a nuestra existencia cristiana desde el mismo momento en que nosotros decidimos seguir a Cristo. Pero noten aquí lo importante. Entonces, ¿es malo hablar del qué? Porque hasta aquí, bueno, pareciera que sí, ¿no? Pero resulta que no es malo hablar del qué. La Biblia nos da mucha información del qué. Y ese qué tiene que ver con mi conducta cristiana, ¿no? Si yo soy un seguidor de Cristo, bueno, ¿qué hace un seguidor de Cristo? Un seguidor de Cristo refleja a Cristo. Entonces, yo voy a hacer todo lo que Cristo hace, yo voy a hacer todo lo que Cristo dice, ¿está bien?
Pero aquí lo complicado es que yo lo haga simplemente por acercarme a Cristo. No, yo primero me debo acercar a Cristo y conocerlo para luego, entonces conociéndolo, hacer. Y cuando yo hago, después de conocer a Cristo, eso es una delicia, eso es una bendición. Pero si yo hago las cosas para acercarme a Cristo, para ganar puntos para mi salvación, pues estoy equivocado. Estoy en lo incorrecto. Estoy yendo en una dirección que el Señor no desea. La Biblia nos da mucha información del qué, pero el qué nunca se puede constituir en la base del cristianismo. Porque si fuera la base del cristianismo, entonces usted y yo podríamos ser salvos sin necesidad de Cristo, únicamente por las obras. Pero sigamos avanzando con la otra pregunta. ¿Qué otra pregunta tenemos? La número 2. ¿Por qué? Y saben que esta pregunta definitivamente es bien recordada por mí. Es bien recordada. Yo recuerdo que aún estaba en casa de mis padres cuando a mi hermana mayor le nació su primogénito, su primer hijo. Bueno, igual, ella tiene un hijito solamente. Y él fue creciendo y a medida que crecía, entonces él comenzó en una temporada a indagar. Así que él comenzaba a preguntar, ¿por qué? ¿Esto por qué? Y yo le daba una respuesta y él decía, ¿y por qué? Y yo le daba otra respuesta y él me decía, ¿y por qué? Y yo le daba otra, hasta que ya yo decía, no más, ¿por qué? Yo ya le expliqué, pero todo el tiempo se está indagando sobre ese por qué. Porque el por qué nos ayuda a tener el conocimiento de las cosas. Aún nosotros continuamos con ese porqué, ya no con la misma insistencia cuando estábamos pequeños. Pero noten algo, esta pregunta comúnmente la usamos para analizar, dividir o discutir. Es la mejor pregunta para ocupar el tiempo del estudio de cualquier temática. ¿Por qué? Puede ser una gran pregunta muy importante. ¿Por qué cuando nosotros queremos analizar un tema, cuando nosotros queremos indagar, investigar, ese por qué, pues me lleva a dedicar tiempo específico para encontrar respuestas? Dios dice en Isaías 1:18, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. El Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Vengan ahora y aclaremos este asunto. Es el fin del porqué, ¿no? Noten, el mismo Cristo, el mismo Dios es el que se encarga de dar respuesta. Vengan aquí y pongámonos a cuenta. Vengan aquí y solucionemos este asunto. Así que ya vamos con la segunda pregunta, ¿no? Y es el qué. Noten algo importante. Nosotros nacemos a la imagen de Dios con la habilidad de pensar y reflexionar, pero el por qué no es suficiente. El por qué no es suficiente para poder alcanzar la justificación. Simplemente es una conjetura que me debe llevar a quien me puede dar la respuesta. Es Cristo. Pero sigamos avanzando. Vamos entonces ahora con nuestra tercera pregunta. Y es, ¿cuándo? Esta sí que es importante. Esta es otra pregunta que ha ocupado mucho de nuestro tiempo durante la historia de la iglesia. Los discípulos un día le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Todo el tiempo nosotros estamos pensando en el cuándo, y ese cuándo tiene que ver con mañana, tiene que ver con el futuro, tiene que ver allá, adelante. Y precisamente cuando nosotros entramos al cristianismo, después de llevar un tiempo, la pregunta que nosotros casi siempre nos hacemos es, Señor, ¿y cuándo vas a venir? ¿Cuándo, Señor? Y ese cuándo es como un reclamo de demora, ¿no? ¿Por qué te estás demorando? ¿Cuándo pasará esto? Eso mismo ocurrió con los discípulos cuando Cristo les dijo que Él iba a morir, que luego iba a resucitar, que se iba al reino de los cielos, pero que pronto volvería. Así que ellos en una sola pregunta le lanzan tres prácticamente. La primera es, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo?
¿Cuándo volverán? Ellos querían tener como una fecha específica, y nosotros también, nosotros en nuestra fe, quisiéramos tener como fechas específicas para las cosas. ¿Cuándo, Señor, se me acabará esta preocupación, este dolor? ¿Cuándo, Señor, se me acabará esta enfermedad? ¿Cuándo, Señor, saldré de estas deudas? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Nosotros queremos fechas específicas. Señor, ¿cuándo vienes? Y muchos aún en este tiempo se han atrevido a decir que Jesús viene en X o Y fecha. Pero la Biblia es clara y dice que nadie lo sabe, solamente el Padre lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, solo el Padre. Pero hay una fecha, hay un cuándo. Pero noten aquí algo importante. Luego le preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Otra pregunta, ¿qué señales habrá? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué acontecerá? Y aquí es donde nosotros llegamos a veces a desesperarnos, porque vemos las situaciones, pero no las asimilamos. Vemos que el mundo se está destruyendo, vemos la economía terrible, vemos las grandes enfermedades que están acomplejando el mundo, vemos los gobiernos que están en tremendas divisiones, en pleitos, en guerras, vemos todo y nosotros lo asociamos con el hoy y con el ahora. Pero resulta que todos estos son acontecimientos de un suceso mayor. Pero estamos tan concentrados en lo que vivimos y en dónde vivimos que se nos olvida ver más allá, en todo. Por eso el único que nos justifica es Cristo, y por eso nuestros esfuerzos es ir a Cristo y conocerlo y amarlo y entregarnos totalmente a Él. Es allí donde realmente el cristianismo cobra sentido. No es en asistir a una congregación religiosa. Es ese contacto que yo tengo con mi Cristo. Es ese. Pero no tengan. Luego le dicen, ¿cuándo será también el fin del siglo? El fin del mundo. ¿Cuándo esto se acabará? Entonces Jesús a partir de ahí comienza a darle respuestas, ¿no? Pero ese cuándo siempre ha sido un tormento para el cristiano, siempre. Y más cuando nosotros vamos a contarle a alguien de Cristo, de su retorno, de su amor, de la bendición de la salvación, del regalo de la salvación. Y nos dice, bueno, ¿y hace cuánto que yo he escuchado que viene y no viene? ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo va a ocurrir? Es una lucha de fe grandísima. Pero noten algo, tal vez muchos se interesen en el cuándo porque esperan embarcarse en el último tren. Muchos queremos saber cuándo será como para hacer planes, ¿no? O sea, yo puedo hacer esto y esto y esto hasta aquí y luego ya viene Jesús, entonces ya ahí me acomodo. Siempre el ser humano quiere saber ese cuándo. Inclusive para los negocios y demás. ¿Cuándo? Pero también la pregunta sería, ¿cuándo realmente te vas a entregar al Señor? ¿Cuándo? No olvidemos, no es a una congregación religiosa, es a Cristo Jesús. ¿Cuándo lo vas a hacer? Porque es que puedes llevar toda tu vida como yo en la iglesia, pero puede que no le hayas entregado tu vida a Cristo. Y puedes llevar toda tu vida. Interesante, ¿verdad? Necesitamos ir a Cristo, pero otros se preocupan porque temen que el cuándo, en este caso sería cuando Cristo venga, los alcance antes de aprender el hacer, el cómo hacer, el qué. Y aquí se juntan estas preguntas que nosotros hemos hecho, ¿no? Muchos dicen, ay, sí, Cristo viene, pero ¿por qué no que se demore un poquito? Porque es que yo todavía, yo no he podido dejar esto, yo no he podido hacer esto, yo no he podido con mi carácter, yo no he podido con el tabaco, yo no he podido con el alcohol, yo no he podido con mis mentiras, yo no he podido con ser ladrón, yo no he podido con, que mejor se espere un poquitico porque es que yo no he podido avanzar. Y lo pueden notar. Ahí volvemos a caer en ese cristianismo triste, que cree que puede alcanzar la salvación. Espere, Señor, porque yo no he logrado esto, no he logrado esto, no he logrado esto, no he alcanzado esto.
Pero resulta que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros ya hemos estudiado que somos trapos de inmundicia. Las obras que nosotros hacemos no son nada delante del Señor. Sin embargo, aún creemos que nos podemos ganar la salvación. Pero noten lo que dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo? Vamos a ver qué es el cómo. Se trata de una pregunta práctica y puede ayudarle a formular una teoría acerca de la justificación por la fe. Si usted no comprende el cómo, el resto solo servirá para frustrarlo. ¿Cómo alcanzo la justificación por la fe? Aquí no es qué debo hacer, sino cómo alcanzo la justificación por la fe. ¿Cómo alcanzo mi salvación por fe? ¿Cómo? Es allí donde está el meollo del asunto. No es en el qué, es en el cómo. Entonces, pero ni siquiera un conocimiento del cómo es suficiente, porque la justificación por la fe es más que una teoría. Se trata de una experiencia, mi querido hermano. El cómo es una experiencia. El cómo no son pasos a seguir. El cómo no es una instrucción bíblica. El cómo no es una receta. No, el cómo es una relación. Es Cristo y yo. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy haciendo lo mío o estoy tratando de conocer a mi Salvador? ¿Cuánto, mis hermanos, nosotros necesitamos de cambiar el chip que tenemos en nuestra cabeza? Que no es lo que yo haga, sino es el conocimiento de Dios. Y muchas veces nosotros dejamos de lado la palabra de Dios y la reemplazamos por la asistencia a la iglesia. Entonces nosotros vamos a la iglesia, cantamos lindo, levantamos nuestras manos de gozo. Uy, por aquí le alcancé a pegar a la cámara. Levantamos las manos de gozo, nos arrodillamos, oramos y muchas veces lloramos compungidos. Pero salimos del templo y nuestra relación con Dios quedó otra vez en nada. Y únicamente mi relación con el Señor se convierte en una reunión de cada 8 días, de cada 7, de cada 6, de cada 5 días. Y el Señor lo que quiere es que usted y yo tengamos una experiencia, una relación única, personal, así como nosotros tenemos una relación de noviazgo, una relación como esposos, una relación con hijos, padres e hijos, hijos, padres, una relación. ¿Qué piensa Dios como padre? ¿Qué espera Dios como padre? ¿Qué siento yo como hijo? ¿Qué espero yo de mi padre? Pero ¿qué quiere Dios que yo haga? Conocerlo, pasar tiempo con Él. Que si nosotros nos vamos de paseo con nuestra familia, que saquemos tiempo con Él, que no nos apartemos de Él, que le contemos todo, nuestras felicidades, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestros temores, todo, es que Dios quiere todo. ¿Estamos nosotros dispuestos a darle todo al Señor? Esa es una respuesta que solamente usted conoce. Pero noten algo. Y la pregunta del cómo resulta de lo más emocionante cuando uno comprende que la respuesta al cómo es quién. Es quién. Y miren esto precioso. Miren esto lindo. ¿Quién? Jesús es el fundamento del cristianismo. No es un dogma, no es una religión, no son unas, unas creencias. No, es Cristo Jesús, es todo. Es verdad que la Biblia habla acerca de buscar la justicia y precisamente Sofonías 2:3 así lo de, miren lo que dice. Ustedes los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo. Busquen al Señor y su justicia. Practiquen la mansedumbre. Tal vez el Señor los proteja en el día de su enojo. La escritura en Sofonías dice, busquen al Señor y su justicia. Busquen la justicia. Pero la justicia no se halla en las cosas, en las buenas obras. No se halla en lo que yo puedo hacer. La justicia se halla en Cristo Jesús. Entonces, cuando Sofonías dicen busquen la justicia, está diciendo busquen a Dios. Busquen a Dios y no se separen de Dios. Búsquenlo.
con ansias, como buscamos el alimento, como buscamos el agua. Busquemos al Señor. Esto es muy lindo, esto es... Miren lo que sigue diciendo aquí. Algunos de nosotros hemos pensado que para encontrar a Jesús debemos buscar la justicia y nos vamos por las ramas, ¿no? Yo hago esto para que Cristo me vea con amor. Yo hago aquello para que Él vea que yo sí estoy haciendo. Yo hago aquello para que Él me justifique. Porque la Biblia habla de buenas obras. Sí, pero las buenas obras no son aquellas que nacen de mí, son aquellas que son el producto de una relación. Entonces, si mi esposa se enferma, yo con gusto la voy a atender, yo con gusto le voy a hacer su comidita, yo con gusto voy a velar, yo con gusto le voy a dar sus medicamentos, yo con gusto lo hago. No es una carga para mí, es un placer. Ocurre lo mismo en la vida cristiana. Si yo amo realmente, si yo tengo una verdadera relación con el Señor, entonces todo lo que yo haga lo voy a disfrutar. No se va a convertir en una carga, que es lo contrario. Yo quiero justificarme para llegar a Cristo. Falso, erróneo, no puedo. Fíjate lo siguiente. Pero no hemos descubierto el cómo, puesto que justicia es igual a Jesús. La forma de buscar la justicia consiste en buscar a Jesús. Aquí está la respuesta de todo. Si la justicia es igual a Jesús, pues nosotros para obtenerla necesitamos buscar a Jesús. ¿Cuánto? Todo el tiempo, mi querido hermano. Todo el tiempo. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y te dé mucha sabiduría y entendimiento para acercarnos a Él y encontrar justicia en Él. Dios te bendiga.